¿Te apetece escenificar la ilusión de mi importancia esta noche? ¿O preferimos ir directamente a la cruda verdad? Su voz, nítida y clara, cortó el murmullo ambiental del exclusivo salón de negocios, lo suficiente como para acallar la charla a nuestro alrededor en la mesa redonda. No me miraba a mí, sino a la pantalla luminosa de su delgado dispositivo, sus dedos deslizando con destreza mientras un camarero decantaba con cuidado vino tinto en mi copa. Una sonrisa fugaz asomó a sus labios, dirigida únicamente al mundo digital que tenía entre manos. El tintineo de los cubiertos cesó abruptamente. Las cabezas se giraron, los ojos yendo de uno a otro. Yo permanecí inmóvil, un cuadro de incredulidad. El aliento se me quedó atrapado en la garganta, olvidado. Una leve tos rompió el tenso silencio. Su director, un hombre de risa estruendosa, soltó una risita ahogada. La responsable de cumplimiento, habitualmente tan animada, cortaba meticulosamente su lubina, con movimientos rígidos y mecánicos. Yo me quedé allí, con un rubor cálido subiendo por mi cuello, la boca de repente reseca, mi mente esforzándose por encontrar cualquier razón concebible para semejante declaración pública delante de colegas, clientes y completos desconocidos. Momentos antes, había estado admirando la sutil iluminación de las instalaciones artísticas de la sala. Había creído genuinamente que nuestra velada transcurría de forma cordial. Ahora, esperaba que alguien, cualquiera, interviniera, para desestimarlo como un eco fantasma. Pero el silencio persistió. Ella reanudó su conversación, detallando un próximo reposicionamiento en el mercado y bromeando con ligereza sobre las credenciales de la conferencia del sector. Cada sílaba que siguió a su declaración inicial se disolvió en una cacofonía de estática en mis oídos. Mi concentración se hizo añicos. Mi mirada se fijó en la nuez de mantequilla intacta que se ablandaba lentamente en el plato de pan entre nosotros. ¿Cuál era la implicación? ¿Por qué la crueldad deliberada? ¿Estaba esto orquestado? Entonces, Nicolás Vega, el individuo impecablemente vestido con zapatillas personalizadas y la voz como de whisky añejo, se inclinó hacia adelante. Malia, ronroneó, con un brillo depredador en los ojos, tu franqueza es bastante impactante. Impasiblemente honesta, pero desarmantemente serena. Eso me resulta fascinante. Ella le dedicó una sonrisa genuina. El tipo de sonrisa que antes reservaba únicamente para mí después de un proyecto exitoso o cuando la había sorprendido con un café por la mañana. Permanecí mudo. ¿Qué respuesta podría ofrecer? Su mensaje era explícitamente claro. No tenía ninguna importancia. Así que, esperé hasta que su risa resonó por última vez, luego, a mitad de una frase de su conversación, me levanté, coloqué mi servilleta de lino sobre mi comida intacta y me marché. Ni una sola persona intentó detenerme. Ni una sola alma preguntó si estaba bien. Ni siquiera ella. Pero este fue el punto de inflexión. Mientras recorría el amplio pasillo que se alejaba de la zona de comedor privado, pasando el bar bullicioso y el puesto de anfitrión meticulosamente dispuesto, algo cristalizó. Esto no fue un paso en falso espontáneo. Esto no fue una broma mal ejecutada. Esta fue la primera vez que ella permitía que la verdad saliera a la luz. Y todos en esa mesa lo estaban al tanto mucho antes que yo. Debería haber seguido caminando. Debería haber parado un vehículo. En cambio, volví sobre mis pasos, no para suplicar, no para discutir, sino para escuchar. Porque si ella pretendía ser transparente esta noche, yo también. Y lo que oí a continuación transformó su declaración inicial en la revelación menos angustiosa de toda la noche. Solo había recorrido la mitad del pasillo antes de que una rigidez inquietante se apoderara de mi columna. Me detuve junto a una escultura cromada brillante, abstracta y angulosa, que se asemejaba a un ala fracturada y en pleno vuelo. Estaba lo suficientemente lejos del recinto de comedor privado como para pasar desapercibido, pero lo suficientemente cerca como para percibir los murmullos del interior. La música general del restaurante era un zumbido amortiguado fuera, pero las voces, nítidas y distintas, la risa quebradiza y gélida de la que acababa de huir, todavía reverberaban. La suya era predominantemente ligera, salpicada de un sutil coqueteo, rebosante de la atención indivisa de otra persona. La voz de Nicolás, suave y segura, continuó. Se lo tomó bastante bien, comentó, con una risa contenida que acompañaba sus palabras. ¿Captaste su expresión? Por un segundo fugaz, anticipé un bollo de pan lanzado. Siguieron más risas. Mi pecho se oprimió. Esto no era simplemente una cena. Esto no era simplemente una frase.
Esto era una actuación cuidadosamente orquestada. Una en la que yo había sido involuntariamente interpretado como el atrezo anticuado e insignificante, ajeno al final de mi papel. Es toda una entrenadora, intervino otra voz, femenina y divertida, probablemente la pelirroja llamativa de antes. Honestamente, Malia, ¿una década? Deberías dar una clase magistral sobre gestión de la percepción. Gestión de la percepción. No afecto, no compañerismo, no vida. Imagen. Apoyé la palma de la mano contra la superficie fría e inflexible de la pared. Me mantuvo anclado, impidiéndome volver a entrar y exigir una explicación que no estaba en absoluto preparado para recibir. En cambio, hice lo que invariablemente había hecho. Observé, silencioso y meticuloso. La forma en que una vez la vi recogerse el pelo antes de entrevistas cruciales, la forma en que escuchaba a través de la puerta cerrada mientras ensayaba presentaciones, murmurando estadísticas para sí misma en el pasillo silencioso a medianoche. Pero esto no era un ensayo. Esta era una rutina establecida, y yo era el único participante al que no le habían provisto del guión. Entonces oí la parte más devastadora. Algo tan absolutamente común, tan despreocupado, que me caló más hondo que cualquier crueldad manifiesta. Te lo dije, dijo entre sorbos de su bebida. Es inofensivo. No causará ningún problema. Volverá con su loro, Lorenzo, quizás a escribir sus pensamientos en un diario. Esa es su naturaleza. Concede, no disputa. Todos se rieron. Fue una risa cómplice. Una que todos habían ganado colectivamente a través de un diálogo al que nunca me habían invitado. Mi garganta me ardía con un dolor punzante. Mis manos temblaban. No de furia. La furia habría implicado una medida de capacidad de acción. En cambio, me consumía una humillación aplastante. Ella no estaba mintiendo. Yo era ese individuo. Yo volvería a casa. Yo permanecería en silencio, porque la confrontación se sentía como suspender un examen para el que nunca me había inscrito voluntariamente. Pero lo que ella no logró comprender, lo que ninguno de ellos comprendió, fue que yo no iba a casa. Esta vez no. Salí del establecimiento por completo. No miré hacia atrás. Caminé 3 manzanas hasta una estación de metro. A pesar de que mi coche me esperaba en el aparcamiento, no tenía ganas de conducir. Ansiaba el anonimato de un extraño en mi propia existencia, para dejar que el mundo pasara mientras me esforzaba por desentrañar los desconcertantes acontecimientos que acababan de ocurrir. Mientras el tren del metro retumbaba hasta detenerse, mi teléfono vibró. Un breve mensaje de Malia. No le des más vueltas. Solo fue una broma. Eso fue todo. Ese singular mensaje, esa mentira indolente, esa afrenta disfrazada de encogimiento de hombros digital, desencadenó una reacción inesperada. No infligió dolor. No infundió confusión. Lo iluminó todo. No sentía remordimiento. No albergaba aprensión. Le era indiferente que yo pudiera haber oído, o me hubiera ido, o no hubiera vuelto a casa. Ni siquiera sentía curiosidad por mi paradero, porque en su percepción, yo ya no era una entidad distinta. Yo era un objeto inanimado, decoración de fondo, un detalle que había conservado demasiado tiempo y ahora reutilizaba como atrezo escénico. Y si ella tenía esa convicción, me sentí obligado a reflexionar cuántos otros pensaban lo mismo. Esa noche, no fui a casa. No me registré en un hotel. Fui a un lugar que prometía respuestas. Un lugar en el que nunca había imaginado aventurarme. Un lugar que ella me había prohibido explícitamente tocar, su portátil de la empresa, que, gracias a un descuido del que ella permanecía felizmente inconsciente, todavía estaba conectado a nuestra unidad de red doméstica compartida. Y lo que desenterré allí fue lo contrario de una broma. Era un cronograma metódico, repleto de nombres, con pruebas fotográficas, con fechas precisas. Esto no era crueldad espontánea. Esto estaba meticulosamente preestablecido. En el instante en que abrí su portátil de la empresa, me recibió con una sensación casi palpable de alivio, como si por fin se liberara para hablar. Sin pedir contraseña. Malia se había jactado una vez de nunca malgastar momentos en pantallas de inicio de sesión superfluas. Yo solía descartarlo con un giro de ojos. Ahora, sentí una extraña gratitud. Se abrió directamente a su panel de control de la empresa, donde filas de pestañas y herramientas especializadas de marcadores adornaban la pantalla. Inicialmente, no parecía más que un planificador de marketing de alto nivel,
trayectorias de campañas, contactos de proveedores y gráficos intrincados. Estaba a punto de cerrarlo, a punto de admitir que solo estaba en una espiral, hasta que una carpeta, simplemente etiquetada como el plan maestro, captó mi atención. El plan maestro. Hice clic. Reveló una serie de subcarpetas, cada una meticulosamente etiquetada con un año. 2019, 2020, 2021. Ella archivaba el tiempo mismo. Abril actual, 2025. Dentro, un documento titulado Protocolo de Alineación Estratégica del Segundo Trimestre. Docs. Bastante inofensivo. Pero al acceder a él, mis palmas se humedecieron. Esto no era marketing. Esto ni siquiera era negocio. Esto era profundamente personal. Comenzaba con una frase, en negrita y subrayado, asterisco: la percepción es la única moneda. Mantén un control absoluto de la narrativa. Asterisco debajo, tablas elaboradas, registros detallados, entradas codificadas por colores, como si estuviera gestionando una multiplicidad de vidas paralelas. 4 de abril, asterisco encuentro con Nicolás, Salón Mirador. 6:30 atuendo, blanco. Irse por separado. Asterisco 9 de abril, asterisco Ernesto, cena en casa. Preparar lista de reproducción acústica nostálgica. Llevar gafas. Asterisco 10 de abril, asterisco Nicolás, Hotel El Alcázar, Suite 708. Utilizar tarjeta de débito personal, no corporativa. Asterisco me congelé. Continuaba. Un cronograma preciso de engaños calculados. Yo estaba incrustado en él, catalogado como una tarea, una escena fugaz en un guión preescrito. Cada detalle, incluso mis comidas preferidas, estaba meticulosamente anotado. No como un acto de consideración, sino como una maniobra estratégica. ¿La lista de reproducción acústica que había seleccionado el domingo pasado mientras preparábamos la cena juntos? Planeada. Con la intención de asterisco restablecer el tono emocional. Asterisco sus palabras, no las mías. Y había fotografías, guardadas en una subcarpeta designada activos visuales, como si fueran elementos gráficos para una presentación. Pero no lo eran. Había capturas de pantalla de intercambios de mensajes, selfies con Nicolás, incluso notas de voz grabadas que ella se había dejado a sí misma. Conceptos sobre cómo disolver el matrimonio discretamente, salvaguardar su imagen pública, redirigir cualquier posible simpatía. Hubo una nota en particular que hizo que mi corazón diera un vuelco de verdad. Asterisco sufrirá un colapso emocional, pero no tomará represalias. Ese es el tipo más seguro. Cero repercusiones de relaciones públicas. Asterisco, ese era yo. Esa era la extensión de mi valor percibido a sus ojos. No lloré. No grité. Simplemente miré fijamente a la mujer que creía conocer, reducida a una estratega digital de manipulación emocional. Su crueldad no era afilada o impulsiva. Era metódica, escalofriante, completamente premeditada, como si hubiera dedicado meses a prepararme para dudar de mis propios instintos, hasta que hubiera sido más sencillo asumir la culpa yo mismo que confrontar la magnitud de sus acciones. Pero aún no estaba enojado. No del todo. La furia aún no había echado raíces. Lo que sentía era algo más profundo. Desorientación. No solo estaba perdiendo a mi esposa. Me estaba dando cuenta de que nunca la había poseído de verdad. No genuinamente. Yo era su vida sustituta, su elaborado camuflaje. Y no podía dejar de mirar, porque justo cuando creí haber presenciado el punto más bajo de todo, abrí un archivo de hacía 2 semanas, etiquetado como prueba de vocalización de Malia. Era un memorándum que ella había grabado para sí misma. Le di a reproducir. Asterisco bien, memorándum. Cuando la campaña se lance oficialmente, asegúrate de que el anuncio de la separación de Ernesto coincida con precisión con el lanzamiento. La emoción genera una atracción óptima. Necesitaré enmarcarlo como trayectorias de crecimiento divergentes. Evitar una narrativa de culpa. Quizás decir que nos superamos mutuamente. Mantenerlo ambiguo. Afable. Asterisco, esa palabra final resonó. Asterisco afable asterisco. Estaba ensayando cómo abandonarme. Ni siquiera ocultándolo. Solo empaquetándolo de forma más efectiva. Como si fuera una prenda que ya no usaba, pero que aún deseaba donar con la etiqueta de precio intacta. Permanecí sentado durante más de 1 hora. Lorenzo, el loro,
Estuvo inusualmente callado durante todo el tiempo, como si sintiera que algo irrevocable había ocurrido. Que algo en el aire mismo se había fracturado irrevocablemente. Cuando finalmente cerré el portátil, no fue un acto de cese. Fue porque sabía que no podía borrar de mi mente nada de aquello. Y en algún lugar profundo de mi pecho, una pequeña brasa parpadeó. No rabia, no venganza, sino claridad. No le revelaría mi descubrimiento. Todavía no. Porque ella creía que yo aceptaría tácitamente en silencio. Y yo deseaba que experimentara algo que nunca había anticipado, incertidumbre. El clic de la cerradura resonó precisamente a las 10:41. Observé la puerta desde mi posición ventajosa en la mesa de la cocina, inmóvil y en silencio, como si estudiara meticulosamente los hábitos de una criatura salvaje en su entorno natural. Malia entró, su abrigo azul marino a medida impecablemente colocado, sus tacones repiqueteando suavemente sobre los azulejos pulidos de la entrada. No ofreció ningún saludo, ninguna pregunta sobre por qué las luces seguían tenues, por qué el aire se sentía inusualmente denso. Simplemente exhaló, dejando caer su bolso de diseñador en el banco del pasillo con la facilidad practicada de cualquier otra noche, como si esto fuera simplemente jueves, y la cena hubiera sido un éxito leve y olvidable. Ya había cerrado el portátil, ya había cortado su sincronización en la nube. No había borrado nada. Había hecho copias, múltiples duplicados, pero dejé todo en su lugar original, intacto. Deseaba que ella creyera que nada había cambiado fundamentalmente. Ese era su modus operandi, ¿no? Controlar la narrativa. Mantenerla impoluta. Entró en la cocina, deteniéndose abruptamente al verme. Oh, murmuró, con un leve destello de sorpresa en su tono. ¿Todavía estás despierto? No ofrecí ninguna respuesta verbal. Simplemente la observé. Parpadeó una vez, luego 2 veces. Sus ojos se entrecerraron, escudriñando mis rasgos en busca de cualquier señal reveladora. Me estaba analizando, esforzándose por determinar si había oído, o visto, o percibido algo que ella no había previsto en sus planes. ¿Estás bien?, preguntó, moviéndose hacia el frigorífico, como si una pregunta casual pudiera reparar la atmósfera fracturada. Estoy perfectamente bien, respondí, mi voz inquietantemente serena. Abrió el frigorífico, miró fijamente su interior con la mirada perdida, luego lo cerró sin sacar nada. Te envié un mensaje, añadió. Supuse que se te había agotado la batería del teléfono. No, repliqué. No fue así. Un instante de silencio palpable se extendió entre nosotros, un destello de reconocimiento cruzó sus ojos. No pánico, sino recalculación estratégica. Bueno, confío en que no te tomaste la cena demasiado en serio, dijo con una risa suave, casi ensayada, colocando con cuidado un vaso bajo el grifo de agua filtrada. Algunas bromas subieron de tono. Ya sabes cómo se desarrollan estos eventos corporativos. Tienes toda la razón, asentí, entrelazando mis dedos. Algunas de las bromas fueron profundamente reveladoras. Eso la paralizó. El silencio que se instaló entre nosotros era tan denso, que pude discernir el débil zumbido rítmico del motor del frigorífico. No preguntó qué quería decir. Esa única omisión lo articuló todo. Estaba deliberando cuánto sabía yo. Si dar un giro, confesar o jugar a largo plazo. Ese es el comportamiento de los embusteros cuando están acorralados. Entre la incertidumbre y la convicción, se estancan. La dejé retorcerse en ello. Entonces, suavemente, articulé, cuando pensabas informarme sobre el cronograma. Su mano tembló imperceptiblemente. Colocó el vaso sobre la encimera demasiado bruscamente, el agua salpicando por el borde. No entiendo a qué te refieres. ¿Conoces ese momento cinematográfico en el que el antagonista comprende que el protagonista ha estado al tanto de su plan todo el tiempo? Esto no fue así. No hubo un desenmascaramiento dramático, ni una inspiración brusca. Malia simplemente quedó completamente inmóvil, como un ciervo que detecta a un depredador demasiado tarde para escapar. Me levanté lentamente, me dirigí despacio hacia el perchero y recuperé el sobre preparado. Dentro, había colocado copias impresas de sus notas meticulosas, algunos correos electrónicos seleccionados y una de las fotos que ella no se había dado cuenta que contenía metadatos incrustados. No se lo lancé. Ni siquiera se lo ofrecí. Simplemente lo coloqué suavemente sobre la fría encimera junto a su mano, y susurré, accede a esto cuando no te observen. Ella lo miró como si fuera algo sensible, algo que pulsara con una vida inquietante.
No voy a participar en esto esta noche, Ernesto, afirmó después de una pausa prolongada, intentando invocar fastidio, autoridad, cualquier emoción que pudiera restablecer su equilibrio. Lo sé, respondí. ¿Ese es precisamente el punto? Entonces ella finalmente me miró de verdad, realmente me vio por primera vez en semanas, quizás meses. Y creo que genuinamente la desconcertó que no estuviera llorando, que no estuviera gritando, que no me estuviera desmoronando. Estaba desprevenida ante una tempestad silenciosa. Estaba desprevenida para que yo pareciera como si ya me hubiera ido, incluso mientras estaba de pie directamente frente a ella. Y quizás por eso no me persiguió cuando salí por la puerta principal. Porque esta vez, por primera vez, no me iba para recobrar la compostura o para calmarme. Me iba para determinar si alguna vez desearía regresar. Y algo profundo dentro de mí ya sabía la respuesta. Esa noche, no me envió ningún mensaje. Ni uno solo. Yo había anticipado alguna forma de actuación. Quizás un mensaje de voz cargado de culpa o una súplica desesperada, de último recurso, del lo has entendido mal. Pero nada llegó. Solo silencio. Como si la propia casa hubiera absorbido mi partida, un evento largamente esperado. Como si el guión que ella había ensayado meticulosamente nunca hubiera incluido una escena en la que yo decidiera simplemente desaparecer. Me trasladé a un antiguo apartahotel cerca del aeropuerto. Olía levemente a desinfectante de limón y a comidas precocinadas olvidadas, pero ofrecía anonimato, quietud y precisamente lo que necesitaba, espacio. No contacté con amigos, no me desahogué en línea. Necesitaba observar sin influencia externa, procesar sin comentarios. Esa siempre había sido mi debilidad. Permitía que otros escribieran sus narrativas en los márgenes de mi vida. Ya no. Al tercer día, por fin me envió un mensaje. Álvaro, confío en que estés bien. Si deseas conversar como adultos racionales, estoy disponible. Una elección peculiar de las palabras. Si deseas conversar como adultos racionales, la implicación no era preocupación. Era un sutil ataque, un marco, que sugería que mi silencio era indicativo de inmadurez. Como si su calculada traición fuera una demostración de madurez. No respondí. En cambio, mantuve mi distancia. Sabía que intentaría algo pronto, y así fue. La tarde siguiente, regresé a la casa por exactamente 20 minutos. Cronometré mi visita. No le informé. Ella no estaba presente, pero el persistente aroma de su perfume personal flotaba en cada rincón como un fantasma tenaz. Recogí mis artículos esenciales, pasaporte, portátil, cargador, dinero en efectivo. Luego recuperé algo que ella no esperaba que quisiera, su dispositivo de comunicación de respaldo. Lo guardaba en el cajón de su mesita de noche para emergencias, me había explicado una vez. Siempre había asumido que era una contingencia para su línea de negocios, sincronizada solo cuando era necesario. Pero una vez lo había dejado descuidadamente desbloqueado delante de mí mientras se cepillaba los dientes. Grabé la contraseña en mi memoria. No olvido los detalles menores. Ya no. De vuelta en el apartahotel, lo conecté a una fuente de energía. Se inició con lentitud, como si se resistiera a su propia exposición. La pantalla de inicio era minimalista. Menos aplicaciones, ninguna presencia en redes sociales, solo mensajes, notas de voz y un registro de llamadas. Y fue entonces cuando lo descubrí. Un contacto etiquetado como Asesoría Nexus asegurada. No tenía comprensión del significado del nombre, pero reconocí el número. Lo había visto destellar en la pantalla de su portátil semanas antes. Ella había afirmado que pertenecía a un cliente autónomo. Pero los mensajes no eran sobre negocios. Eran sobre mí. Desplacé con meticuloso cuidado. Docenas de mensajes. La mayoría de ellos escuetos. Algunos escalofriantes en su pura despreocupación. Asterisco Nexus, sigue ajeno. Asterisco Marina, asterisco confirmado. El arquetipo silencioso. Útil, pero se desvanece. Asterisco, otro, asterisco Nexus, marco legal redactado. Conservarás la participación mayoritaria. Asterisco Marina, asterisco excelente. Avanzaremos después de la cena de fin de trimestre. Asterisco, cena de fin de trimestre. Esa fue asterisco la asterisco cena. Aquella en la que ella había comentado que algunas relaciones servían simplemente como una fachada. No me estaba poniendo a prueba. Estaba activando el interruptor final.
Esto no era infidelidad. Ni siquiera era traición en el sentido romántico. Esto era una hoja finamente afilada. Había establecido una alianza con alguien, quizás un estratega legal, quizás un socio silencioso, para reasignar sistemáticamente activos, reescribir la narrativa pública y orquestar una salida limpia e inmaculada de la vida que había construido sobre mi lealtad inquebrantable. No se iba porque el afecto hubiera disminuido. Se iba porque mi papel ya no era necesario. Y sin embargo, su plan meticulosamente elaborado poseía un defecto fatal. Había asumido que yo permanecería en silencio, que no ahondaría más, que no interferiría. Esa fue su grave error de cálculo. Esa fue la única variable que había fallado por completo en tener en cuenta, porque al sexto día, por fin rompió el silencio. Apareció en mi residencia temporal. Sin previo aviso. Primero distinguí su reflejo. Abrigo sastre oscuro, labios carmesí, aferrando una bolsa de comida para llevar de nuestro querido y antiguo restaurante tailandés. Como si estuviéramos simplemente navegando un pequeño bache matrimonial, como si esto fuera simplemente un botón de reinicio. No abrí la puerta. Observé a través de la mirilla. Tocó una vez, ofreció una fugaz y ensayada sonrisa, se ajustó la bufanda, luego volvió a tocar, y después habló, su voz suave y dulce. Álvaro, creo que ambos exageramos. Podemos discutir qué sucede a continuación. Esa frase, pronunciada con la suavidad ensayada de un lanzamiento de campaña, envió una oleada por mi cuerpo que no era miedo. Se sintió como el impulso de un rival. Supe entonces que esta no era una mujer implorando perdón. Era una mujer intentando restablecer la narrativa. Pero lo que ella no sabía era que yo ya había comenzado a redactar mi propia versión. Y ella ya no era la única narradora. No abrí la puerta. No por malicia. Ni siquiera por aprensión. Simplemente observé. Marina se quedó allí un minuto completo. Quizás esperando que cediera. Quizás confiando en el silencio omnipresente para ablandar mi resolución. Incluso tocó una vez más, un leve y cortés golpecito. El tipo de toque que se le daría a un amigo después de un pequeño malentendido, no a un marido contra quien se había tramado meticulosamente. Cuando finalmente se dio la vuelta y se marchó, permanecí inmóvil detrás de la puerta durante otros 5 minutos, simplemente escuchando la cadencia decreciente de sus pasos, su ausencia, el eco persistente de la única persona que una vez había sabido precisamente cómo llegar a mí, ahora dándose cuenta de que ya no poseía esa habilidad. Pero no solo la evitaba. Me estaba preparando diligentemente para lo que vendría, porque ahora comprendía la naturaleza del juego al que ella jugaba, y sabía que era mejor no entrar desarmado. Necesitaba información, influencia, y no de ella. Había un nombre en ese registro de llamadas que había aparecido más de una vez. Un hombre cuya existencia casi había olvidado porque ella se había asegurado deliberadamente de ello. Carlos Blanco. Nunca habíamos sido cercanos. No de verdad. Era un antiguo conocido suyo de la universidad, un fotógrafo con una ferviente adicción a la cafeína y una propensión a compartir demasiado en plataformas digitales. Hacía años que no veía su nombre. Ella solía mencionarlo con frecuencia cuando empezamos a salir. Luego, de repente, nada. Fue como si hubiera sido expurgado sistemáticamente de nuestra vida en común. Pero ahí estaba, un contacto frecuente en su dispositivo de respaldo, especialmente en las semanas previas a aquella fatídica cena de negocios. Lo busqué. Todavía operaba un modesto estudio en la zona este de la ciudad, especializado en retratos de alta gama e imagen de marca para empresas emergentes. Su sitio web era limpio, meticulosamente pulido, encarnando todo lo que ella admiraba. Aparecí sin avisar. El estudio era minimalista y silencioso. Paredes blancas impolutas, equipo fotográfico dispuesto como piezas de museo. Carlos parecía mayor, más delgado, menos como un amigo casual y más como alguien que había envejecido bajo el peso de demasiadas verdades inarticuladas. Al verme, parpadeó lentamente, como si mi presencia fuera un fragmento de un sueño que una vez había jurado no pronunciar. Álvaro dijo con cautela. No esperaba verte. Yo tampoco respondí. Pero vas a querer escuchar por qué estoy aquí. No me ordenó que me marchara. Quizás lo discernió en mi expresión. Quizás había estado esperando. No levanté la voz. No lancé acusaciones. Me senté frente a él, doblé mi abrigo y coloqué mi teléfono sobre la mesa como un dispositivo de grabación, aunque permanecía inactivo. Encontré sus directivas, declaré. Las notas de voz, el calendario sincronizado.
Fui testigo de todo. Sus manos apretaron el borde de la mesa, sin embargo, no mostró sorpresa. En cambio, dijo, ella me dijo que nunca buscarías, que simplemente te retirarías. Casi acertó, afirmé en voz baja. Él exhaló bruscamente. Entonces, te debo una profunda disculpa. Esa frase me tomó por sorpresa. Se levantó, cruzó la habitación y sacó un pequeño disco duro externo de un cajón. Sin explicación, sin vacilación. Me lo extendió como alguien que entrega un arma que nunca debió haber poseído. ¿Qué hay en esto?, inquirí. Evidencia, respondió. Seguro. Principalmente para mí, pero también para cualquiera que, sin querer, obstruyera nuestro camino. Se me revolvió el estómago. ¿Por qué conservarlo? Porque Marina no desmantela a las personas abiertamente. Las erosiona con el tiempo. Las obliga a dudar, a cuestionar, a menguar. Fui testigo de lo que le hizo a un cliente una vez. El hombre terminó hospitalizado con un colapso nervioso completo. Ella le sonrió a su viuda en el funeral. No estaba seguro de si reír o vomitar. Ella se me acercó hace un mes, continuó Carlos, afirmando que necesitaba materiales visuales para una recalibración narrativa. Declaró que pretendía separarse amistosamente de ti y deseaba gestionar el tono público. Lo descarté como jerga típica de relaciones públicas hasta que examiné sus documentos adjuntos. Entonces, ¿por qué la ayudaste?, pregunté, más brusco de lo que pretendía. Pareció avergonzado. Porque soy débil. Porque ella me convenció de que era inofensivo, y porque realmente creí que nunca lo descubrirías. Ese fue el aspecto que más me dolió. No la infidelidad, no los tratos ocultos. El hecho innegable de que tantas personas habían apostado por mi silencio. Me levanté, con el disco en la mano. No voy a contactar a las autoridades, declaré. Y no voy a iniciar un conflicto. Carlos asintió, perplejo. Entonces, ¿cuál es tu intención? Me detuve en el umbral. Algo que ella nunca ha presenciado antes, articulé. Le estoy dando precisamente lo que desea. Tanto pública como privadamente. Encontré su mirada. Privadamente, le voy a recordar que nunca fui inofensivo. Simplemente silencioso. Mientras caminaba de regreso a mi vehículo, las piezas dispares comenzaron a unirse. No estaba construyendo un plan de retribución. Estaba construyendo un espejo. Y pronto, la obligaría a ponerse delante de él. La publicación inicial apareció en su perfil de red profesional el lunes por la mañana. Pulcra, meticulosamente redactada, impregnada de la retórica de bienestar corporativo que tanto adoraba. Después de una década de profundo crecimiento compartido, Álvaro y yo hemos decidido mutuamente emprender caminos separados con profundo respeto e inmensa gratitud. El crecimiento, a veces, requiere el grácil arte de soltar. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos nuestros respectivos próximos capítulos. La imagen que la acompañaba era una fotografía espontánea en blanco y negro nuestra de hacía 5 años. Nos reíamos de verdad. Ese día le había preparado té después de que ella perdiera una presentación importante. Ella me había confesado entonces que era la primera vez que alguien la veía de verdad cuando no estaba logrando la victoria, y ahora estaba aprovechando ese recuerdo íntimo como un telón final. En cuestión de horas, las afirmaciones digitales se inundaron. Comentarios de colegas senior, lumbreras de la industria, líderes de opinión con los que había participado en debates y reuniones exclusivas en azoteas, todos elogiando su resiliencia, su vulnerabilidad percibida. Un individuo incluso escribió, «Eres una inspiración absoluta». El acto de soltar es su propia y profunda expresión de afecto. Lo observé todo desde el mismo sillón donde una vez había memorizado su orden de café preferida. Pero aquí residía la poesía inherente. Ella creía haber publicado la conclusión definitiva. Creía que yo permanecía en la audiencia, observando pasivamente cómo se apagaban las luces. Lo que no llegó a comprender fue que mi comienzo ya había iniciado. Esa misma mañana, publiqué mi propia declaración. No la transmití públicamente, no fue abiertamente performativa, ni siquiera la referenciaba directamente a ella. Subí un artículo conciso y académico a una revista profesional discreta y respetada, una plataforma que pocas personas fuera de nuestra industria específica siquiera notarían. El artículo llevaba por título, Arquitectura del discurso, como el enfoque emocional socava la responsabilidad en las separaciones personales. Era calmado, analítico.
sin nombres específicos, sin acusaciones directas, solo una meticulosa disección de las estrategias que emplean los individuos para facilitar salidas limpias sin afrontar el daño colateral. Desmontó meticulosamente lenguajes como mutuo, crecimiento y soltar con gracia, exponiéndolos como instrumentos de gestión de imagen más que de introspección auténtica. En 48 horas, fue citado por 3 prominentes boletines de ética. Una viralidad silenciosa e insidiosa, del tipo que ella no podía denunciar abiertamente. La clase que se abría paso bajo su narrativa cuidadosamente construida como un susurro ineludible. El siguiente acontecimiento, un correo electrónico de ella. Asunto, ¿en serio? Sin saludo, solo una frase. Asterisco, esto no te deja en buen lugar, Álvaro. Asterisco, respondí con 2 palabras concisas. No se trataba de mí. Fue entonces cuando las fisuras comenzaron a aparecer. Primero llegó la llamada perdida de su asistente personal, una persona que nunca me había contactado directamente en todos nuestros años de matrimonio. Dejó un mensaje de voz balbuceante sobre superposiciones de tiempos y desajuste de la percepción pública. Lo eliminé. Luego llegó el mensaje de Carlos. Sabe que te di el disco. Me contactó, completamente enfurecida. Sin embargo, ella todavía no me llamó. No podía, porque iniciar el contacto habría requerido reconocer que yo no estaba destrozado, que no me había derrumbado, que me mantenía dentro de la misma narrativa en desarrollo, no como un personaje secundario, sino como un autor, empuñando mi propia pluma. Transcurrió una semana. Me mudé del apartahotel temporal a un nuevo loft temporal a 2 ciudades de distancia. Silencioso, con amplias ventanas, un espacio sin la carga de recuerdos pasados. Graciano, el loro, me acompañó. Dejó de imitar su risa. Ahora, la mayoría de las veces silbaba suavemente para sí mismo, como si él también se estuviera adaptando. Luego, una noche, llegó una entrega. Sin nota del remitente, sin dirección de retorno. Dentro había una pequeña caja de madera exquisitamente tallada. Era la misma caja que había usado 3 años antes para proponerle una segunda renovación de votos en nuestro 7º aniversario. Le había escrito una carta sincera entonces, hablando de perdón, lealtad inquebrantable y la elección deliberada de elegirnos el uno al otro incluso cuando las circunstancias resultaban desafiantes. La había colocado dentro de esa caja junto a un nuevo y delicado anillo. Ella había llorado al leerla, confesando que yo todavía la hacía sentir como la mejor versión de sí misma. Ahora, la caja había sido devuelta. Vacía, salvo por un objeto, una versión plegada e impresa de la transcripción de su nota de voz original. La que había grabado sobre el momento óptimo para anunciar la noticia de nuestra separación. Yo no la había impreso. Ella sí. Al final, garabateado en tinta roja urgente, asterisco, no pensé que fueras capaz. Asterisco. Ella todavía no lo captaba. Esto no era venganza. Esto no era una resurgencia teatral. Esto era mi rotunda negativa a desaparecer simplemente porque ella ya había coreografiado mi salida. Pero el verdadero giro inesperado, ella tenía una maniobra más planeada. Una última afirmación de control, un golpe profundamente personal, silencioso, imperceptible y diseñado para sentirse como una mera formalidad. Llegó en un sobre de Manila estándar a la mañana siguiente. Y lo que había dentro casi me hizo caer de rodillas. El sobre reposaba en la encimera de mi cocina como un dispositivo de cuenta atrás. Sencillo, engañosamente delgado, sin embargo, conocía su contenido antes incluso de abrirlo. Documentos de separación. Meticulosamente redactados, con fecha precisa y que ya llevaban su firma. Una carta de presentación formal mecanografiada de su asesor legal declaraba su anticipación de este próximo paso procesal y expresaba un deseo de mantener la discreción para todas las partes involucradas. Me permití una sonrisa seca ante esa frase. La discreción había sido su fuerte, hasta ahora. Pero ya no estaba enfadado. Ya no. Porque lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo ya había presentado mi propia documentación correspondiente 3 días antes. No como una medida reactiva, no impulsado por la emoción, sino fáctico, impoluto, controlado, igual que ella. Solo que el mío poseía una distinción crucial. Yo no había solicitado silencio. Yo había solicitado la titularidad de la narrativa. Existe una cláusula específica en ciertas solicitudes de disolución, aplicable cuando la propiedad intelectual o la imagen pública están entrelazadas.
La mayoría de los individuos la pasan por alto. Ella no. Su representación legal no. Pero yo sí. Y debido a eso, ahora poseía los derechos de la historia de nuestro matrimonio, pública, personal y profesionalmente. Esa fue mi elección deliberada. No por retribución, sino por la restauración de la verdad. Porque nunca deseé devastarla. Simplemente anhelaba que mi voz fuera recuperada. No respondí a su asesor legal. Le envié un mensaje único y conciso. Tuviste razón. Estuve callado. Pero el silencio no equivale a la ausencia. Tú redactaste la primera mitad. Yo escribiré la segunda, solo. Y por una vez, no como tu marido. Simplemente como yo mismo. No recibí más comunicación de ella. Y una profunda paz se asentó sobre mí. Me tomé el mes siguiente libre de todas las obligaciones profesionales. Sin renuncia pública dramática, sin desaparición autoimpuesta. Informé a mis clientes que estaba llevando a cabo un periodo necesario de rejuvenecimiento. Lo decía en serio. Emprendí caminatas más largas, me sumergí en más libros. Incluso comencé a ser voluntario en un santuario de animales local, ayudándoles con la digitalización de registros de adopción. La primera noche que llegué, conocí a una mujer llamada Rocío. Sin artificios, sin ostentación. Conversaba con los animales como si estos comprendieran por completo. Y quizás lo hacían. Empezamos a compartir café después de nuestros turnos. Inicialmente, nuestras conversaciones eran ligeras, girando en torno a la literatura, listas de música poco conocidas, su peculiar aversión a los ascensores. Pero luego vinieron discusiones más profundas, risas compartidas, silencios que no pesaban, del tipo que ofrecían espacio en lugar de exigir ser llenados. Una noche, observó, me das la impresión de ser alguien que ha salido recientemente de una situación definida enteramente por la superficialidad. Hice una pausa, luego ofrecí una pequeña sonrisa. No tienes la menor idea, admití. Pero creo que por fin me estoy revelando. A la mañana siguiente, encontré a Graciano, el loro, posado en el borde de su percha, observando cómo la luz del sol atravesaba el suelo pulido. Silbó una vez. Ya no era la risa de Marina. Era otra cosa, algo completamente nuevo. Quizás, por fin, era mío.